Desde el versículo 3 en adelante, dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención adquirida, redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Puede tomar asiento, hermano. Qué palabra tan especial. Nos está hablando de un plan de salvación, amén. Y quise titular este capítulo, esta predicación, el principio y el fin del Hijo. Bueno, estamos en este mes de unicidad, ¿cierto? Y no hay que desconocer que la palabra de Dios sí nos enseña, y la palabra de Dios dice y nos habla acerca del Hijo, de su Hijo. Y yo creo que entendiendo esto vamos a entender muchas cosas de la unicidad. Pero antes de hablar del plan, me encantaba esta canción. Yo decía: Señor, gracias porque bueno, yo nunca les dije a las hermanas que cantaran esta canción, ni a mi suegra, la hermana Liliana, y cantaron esta canción que tiene que ver con el plan de salvación. Y dice la canción: antes de la creación el plan fue hecho. ¿Cuántos lo creen? Y vea que también habla acerca de lo que estábamos leyendo ahorita. La canción dice: me escogió para alabanza de su gloria. Entonces estamos conectados, hermanas. Qué canción tan hermosa. Quisiera comenzar hablando de lo que Dios es, de quién es Dios, de su grandeza, de su poder. Primero que todo, Dios es eterno. Dice la palabra de Dios que Él no tiene principio ni fin. El tiempo comienza a ocurrir cuando Dios marca una línea de tiempo en el principio. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:15. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero antes de la creación, ¿qué había? ¿Qué existía en el mundo? Quiero que usted ponga los 5 sentidos en esta palabra. Antes de la creación, ¿qué existía en el mundo?
Ok, esa es la creación física, pero también está hablando de una creación, lo que acabamos de leer, invisible, una creación espiritual. Y hay preguntas que en la mente de nosotros como humanos es muy complicado entender. El pastor decía el domingo algunas de ellas. Yo me estaba haciendo algunas preguntas haciendo este mensaje. Todas las cosas fueron creadas. ¿Será que hay algo que falta por ser creado? La dimensión de lo invisible fue creado antes de lo visible. ¿Fue creado primero el mundo espiritual o el mundo físico? Preguntas, muchísimas. Aquí hay otra que tengo. En el punto de la historia, ¿en qué punto de la historia fue creado el infierno? Pero estoy hablando de la creación. Pero Dios está por fuera de la creación. Dios está por fuera del tiempo. Dios es atemporal, no lo limita el tiempo. Él vive en un eterno presente. Él está en la creación, está en la cruz, está en el fin. Él está por fuera de todo lo creado. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él tiene un orden de todo. Él vio nuestro principio, pero Él también está ya viéndonos en el fin. Apocalipsis 13:8, hablando acerca del principio. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Se ha hecho usted esta pregunta? El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Primera de Pedro 1:20 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. 1 Corintios 2:7 dice: mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mateo 25:34, el rey dirá: venid, ven, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Lo que leíamos ahorita: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces la Biblia está llena de ejemplos de que antes de la fundación del mundo el Señor nos vio a nosotros también. Como dice la canción, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Pero hay algo súper importante. Yo le voy a pedir al hermano que me ponga un plan, un plano que le pedí el favor para mirar. Dice la palabra de Dios, hablando acerca de Dios, son cosas profundas, ¿no? Oh profundidad de las riquezas y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice también: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Estoy hablando acerca de las profundidades de Dios. Aquí hay un plano, hay una representación de un plano. Pero básicamente eso es una imagen que muestra las medidas exactas de una casa, de cómo va a quedar, dónde va a quedar la alcoba, dónde está la escalera. Bueno, y no tiene mucha información,
Pero hay otros planos más detallados donde dice el número de las varillas, qué calidad y qué cantidad de cemento, qué calidad de cemento, para hacer una estructura. Alguien se tomó el tiempo de diseñar ese plano, de hacerlo. Y hay otra imagen en 2D que también está allí, mi hermano, que muestra más o menos básicamente las bases ya construidas en 2D, porque ya se ven las paredes, ya se ven todas las, de cómo puede quedar la casa. Esa no es, esa es la cimentación. Si tienes otra, no está, bueno, esa ya sería la casa terminada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los planes, en el plan de Dios, lo primero que Dios vio cuando comenzó a diseñar todas las cosas no fue ni el mundo espiritual, no fue ni el mundo físico, ni nada de lo creado, sino que lo primero que Dios ve fue a Jesús. Y por Él, por esa imagen, dice la palabra de Dios que Él es la imagen del Dios invisible. Yo les mostraba un plano, es una imagen, aún no está creado ese plano, pero muestra exactamente cómo va a quedar una casa, cómo va a ser la casa. Hay planos más profundos donde muestra el color, todo exactamente. Ahora imagínense el creador de todas las cosas, el rey del universo, creando un plan divino. Y ese plan se llama Jesús. Comenzó en Jesús, el cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, estaba allí. Y según Colosenses 1, dice que por Él, dijo, wow, Él es eterno, él está en el principio creando el mundo, luego viene a la cruz, a donde está Jesús. Pero dice, por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Y el plan de Dios para nosotros es que estemos en Jesús, porque si estás en Jesús, va a proveer para tus necesidades, porque se provee para Él mismo. Si estás en Jesús y estás enfermo, Él te va a sanar, porque se está sanando a Él mismo. Si estás pasando por situaciones difíciles y estás en Él, Él te va a ayudar. Si estamos en Él, vamos a resucitar si estamos muertos. Si estamos en Él, vamos a ser levantados cuando Cristo venga por su iglesia. Porque Él nos vio a nosotros en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Pero mire lo que sigue diciendo aquí en 2 de Timoteo. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. El plan estaba, el plano estaba. El plan significa, viene la palabra plano. El plan estaba, pero fue manifestado en Jesús a través de María cuando nació. Amén. Si estamos entendiendo esto, me estoy dando a entender. Y esto de la imagen del Dios invisible, Él es la imagen del Dios invisible. Dice en Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre allí en ese plano y se nos manifestó a través de Jesús. Juan 14:8, Felipe le pregunta
a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio. Mire este misterio a través de los tiempos. Grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Los ángeles no habían visto a Dios, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando hablamos de un principio, entraría una línea de tiempo. Entraría esa línea de tiempo. Porque principio está hablando de primero y último. Pero si decimos que esta manifestación en carne, por eso se le llamó hijo de Dios a esta manifestación en carne. Porque tenía dice la palabra de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Se humilló. Entonces había una humillación la cual no podía ser Dios, porque Dios lo llena todo. Dios es cada partícula, cada cosa que respiramos, cada átomo. Y después de los átomos, que hay algo más pequeño: tritón, neutrón. Hay una máquina que inventaron, creo que está en Suecia, que se llama la partícula de Dios, porque han llegado hasta el núcleo de un átomo y han visto que hay algo allí todavía. O sea, cada cosita que hay en cada respiración, cada cosa, está Dios manifestado. Amén. Pero Dios hace el mundo, dice la palabra de Dios, por medio de Jesús y para Jesús. Yo quiero que lo leamos. Colosenses 1, por favor. (1:15) Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, el que es el principio, oiga, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Entonces estamos entendiendo el propósito de la creación. El propósito de la creación es Jesús y para Jesús. Pero cuando Jesús se manifiesta en el mundo, dice la palabra de Dios que en Él se vació toda la plenitud de la deidad. Todo Dios se vació en Jesús. Amén. Para reconciliar consigo mismo el mundo. Amén. Como Dios es espíritu. ¿Cómo podía Dios reconciliarnos? ¿Y cómo podía Dios hacerse presente en un plano terrenal? A través de Jesús. El principio del Hijo comienza en ese plan eterno que Dios vio desde el principio de la creación. Pero también habla del fin del Hijo. Y esta palabra está, si quiere leerlo conmigo,
1 Corintios 15. Quiero que leamos desde el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas las sujetó, han sido sujetadas a Él claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Amén. Entonces, algún día esta figura de hijo, que es un oficio de hijo, Dios en la creación es un oficio, está haciendo el oficio de creador. Y ahora Dios se presenta como hijo para redimirnos, para rescatarnos del pecado, para hacer ese sacrificio, para vencer la muerte. Dice, el último enemigo que será vencido será la muerte. O sea, el oficio de hijo va hasta el final, cuando Cristo venza la muerte. Y ya la muerte está vencida, como dice la palabra de Dios. La venció en la cruz del Calvario. Oh muerte, yo seré tu muerte. Amén. Y ahora es victorioso, tiene todo el poder, toda la potestad. Por eso cuando se levantó de entre los muertos dijo toda potestad. No alguna potestad, sino toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero esa potestad también algún día, esa figura de hijo, ese oficio de hijo, así como la creación, como el creador creó todas las cosas una sola vez, también esta figura de hijo va hasta cuando venza la muerte. Como dice la palabra de Dios, el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Y se acaba esta figura de hijo. Y entonces sigue diciendo la palabra de Dios, para que Dios sea todo en todos. Entonces ya no se va a ver el Padre a un lado, el Espíritu a un lado, a otro lado, y el Espíritu Santo como una paloma, como lo representa el pensamiento trinitario. Amén. Sino que solamente va a estar Dios sobre todas las cosas. Entonces, el principio del Hijo comienza con ese plan salvífico, donde vio al Cordero siendo inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y luego, este Hijo está haciendo la obra en este tiempo de redención por el pecado de los seres humanos, de nosotros, de todos nosotros. Pero al final, esta figura de Hijo también se acabará. Y solamente será Dios, creador de todas las cosas. Y uno, dice la palabra de Dios, Dios es uno y uno su nombre. Uno de los propósitos del Hijo es dar a conocer su nombre. He dado a conocer tu nombre a los hombres. Entonces, ¿cuál sería el nombre de Dios? Jesús. El pensamiento trinitario enseña que se deben hacer el bautismo, por ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios enseña que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, quedémonos en Cristo. No nos salgamos de Cristo. Agarrémonos de Cristo a pesar de las dificultades y de todo lo que venga. Quedémonos allí en Cristo, porque en Él estamos seguros. Y si estamos en Cristo, vamos a ser levantados cuando Él venga.